la próxima ponencia la va a presentar Azazel Rafael Errejón Melgoza con su temática de Cyberpunk, el futuro es ahora. Ok, disculpen la tardanza. Ya, el género cyberpunk empieza como un género literario en la década de 1980. Este género se preocupa por el avance tecnológico y su impacto en las relaciones sociales, principalmente en cómo la cibernética y este crecimiento de un mundo virtual paralelo al mundo social y al mundo tangible que tenemos, acaba teniendo pues repercusiones más allá de meras especulaciones como lo hacía la ciencia ficción hasta las décadas anteriores. La ciencia ficción en su década dorada, que es en la década de los 50s y 60s, y después en la nueva ola durante los 70s, se preocupaba por más bien explicarnos hasta dónde podía llegar la tecnología, qué era lo que iba a alcanzar la humanidad. La carrera espacial de los 60s dio todas estas visiones de lo que podía llegar a ser la humanidad con su tecnología, pero no se preocupó del todo por las implicaciones sociales que esto traía. El cyberpunk en los 80s es una respuesta a esto. William Gibson, que es, ahorita pongo el video. Los principales autores, los tres autores fundadores de este género son Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley. Los tres autores siguen vivos actualmente, entonces su visión se mantiene actualizada con las problemáticas sociales. Sus escritos han ido evolucionando a partir de lo que se veía en los 80s, que de por sí ya parecía una especie de premonición muy acertada, e incluso advertencias en ocasiones que acabaron cumpliéndose. El día de ayer en las conferencias inaugurales el profesor Eric Kach mencionó cómo parecía que se nos había anunciado el fin del mundo y corrimos a abrazarlo. Eso fue lo que sucedió en las décadas de los 80s y los 90s. Las advertencias en literatura, cine, televisión, en muchísimos medios estaban ahí, de lo que podía suceder con un crecimiento desmedido y desigual del alcance tecnológico. La desigualdad es una de las temáticas principales en el género cyberpunk. A pesar de que hay un gran cambio tecnológico, de que hay tecnología que parece bueno, pues vaya, es ciencia ficción, ¿no? A fin de cuentas, que parece sacada de un baúl de mago, pues también hay una pobreza, una ignorancia, una desigualdad social muy, muy abismal. Mientras tenemos personas que pueden alcanzar a vivir cientos de años en algunas obras, porque su poder adquisitivo y monetario se los permite gracias a lujos, operaciones, dietas mejoradas, condiciones de vida en general mejores que las de la mayoría de las personas, pues tenemos el contraste con que hay población, comunidades enteras que padecen enfermedades incurables, que están en rezago social, cultural o pues meramente económico, muy, muy marcado. Esto en los 80s y los 90s parecía algo pues especulativo todavía. Pensamos que era lo que podía suceder si no se controlaban las cosas. No nos habíamos dado cuenta que ya estaban en un descontrol tremendo. Y eso es la realidad que nos toca vivir en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Las humanidades ahí entran a trabajar un poco más. Digo, más allá de estas obras que son como las más representativas de cada uno de estos tres autores, el cyberpunk ha sido trasladado en otros medios que nos parecen más familiares seguramente, que son como películas, series de televisión, videojuegos incluso. Lo que veíamos también en la conferencia de ayer, a pesar de que los medios aparecen o que las ideas aparecen en la literatura, que es como lo que nos atañe estudiando humanidades a nosotros, pues acaban trasladándose a medios que son más consumidos por la gente, ¿no? A pesar de que todas estas películas, bueno, Matrix que salió en los 90s, Akira que es un clásico japonés de la animación japonesa que salió en los 80s, Ex Machina es una película actual del 2012, 14, cercano. Black Mirror, esta serie de Netflix que también es actual, se acaba de salir una temporada nueva el año pasado. No es suficiente para decirnos esto va a pasar. No nos ha caído el 20 como sociedad de que las cosas que estas series, estas películas, estas historias empiezan a relatar, pues bien que mal, con un poquito menos de tinta, a lo mejor un poquito menos de colores, ya sucede en nuestra actualidad. Y no es como las distopías
que la mayoría de las veces se nos pintan de que eso va a suceder en un nivel global, sino que sucede en pequeños lugares. Tenemos esa como particularidad, ¿no? de que Japón parece que vive en el futuro, con sus avances tecnológicos, su automatización, su pulcridad en la arquitectura, demás cosas. Parece que ya vive en estos mundos de Blade Runner, Altered Carbon, todas estas grandes ciudades llenas de neón y actividades sin fin. Sin embargo, pues es el Japón de la vida actual. Y también tenemos situaciones como países que han sido devastados por guerras que ni siquiera han sido peleadas por soldados, ¿no? Tenemos Siria, que es bombardeada por drones todavía. Palestina, que también tuvo todos esos problemas en los años recientes, por máquinas no piloteadas, tripuladas por una computadora con los controles distantes a miles de kilómetros de distancia, sin importar que pues eran bombardeos sobre escuelas, hospitales, ciudades enteras. Todas estas temáticas parecían como las advertencias distópicas de las películas de los 80s y es nuestro día a día. El cyberpunk tiene un enfoque muy marcado en qué es lo que el mundo virtual acaba influyendo en la vida real, ¿no? Y hoy en día tenemos este mundo virtual presente de dos maneras principales. La realidad virtual, que es algo que se está desarrollando cada vez más, no solo en la aplicación de entretenimiento como los videojuegos, sino también en áreas de la medicina, construcción, demás, ¿no? Todo esto de los drones, de la capacidad de las máquinas ser controladas a distancia, pues la realidad virtual ha ayudado a que los progresos y los avances tecnológicos vayan por esa vía. La medicina, un cirujano especialista pudiendo hacer una operación a kilómetros de distancia. Hoy en día con la inclusión de redes de telefonía nuevas van a poder o tienen la intención de que un cirujano pueda intervenir incluso una operación delicada como sería una operación de cerebro o de corazón, a pesar de que se encuentre pues no en el quirófano presente. Otra vez, parecen cosas de la ciencia ficción, pero son cosas que ya están sucediendo en nuestros días. Además de la realidad virtual, tenemos la realidad aumentada, y que es algo que sucede mucho con los aparatos que todo el mundo traemos en nuestros bolsillos. Todo el tiempo la realidad está siendo enriquecida, entre comillas, por los aparatos, ¿no? Ya recibimos las recomendaciones de a dónde ir a comer, de qué café nos puede agradar, qué revista o qué película nos puede gustar. Las noticias se vuelven personalizadas a partir de nuestro uso de estos aparatos. Nuestra realidad se aumenta o se disminuye hasta ciertos grados por el uso constante de estos aparatos, que también, otra vez, es una pequeña pieza de electrónica que no pesa ni siquiera medio kilo, todo mundo trae constantemente, tiene cámaras, tiene micrófonos que constantemente están recabando la información y pues parecería algo sacado de algo de ciencia ficción, pero está todo el tiempo con nosotros, ¿no? Las aplicaciones de la realidad aumentada que se están investigando son, por ejemplo, el utilizar estos visores, pero como lentes para medir y para tener mejores herramientas de trabajo en diferentes ámbitos, ¿no? Arquitectos pueden desarrollar maquetas de manera virtual sin tener que hacer los modelos a mano y tienen las dimensiones, las medidas, la especulación de los materiales, todo mucho más inmediato con algoritmos computacionales trabajando de fondo. Parece sacado de una novela, de una película, pero ya lo tenemos. Sin embargo, pues no es lo único que pasa. Las novelas cyberpunk tienen la característica de que sus protagonistas o sus personajes no necesariamente cumplen con el viaje del héroe que Daniel nos hablaba hace rato. Este monomito de cómo la transformación y la esencia de cualquier humano puede tener un viaje heroico de transformación, de aprendimiento, de autorreconocimiento, pues el cyberpunk lo pone en duda. No necesariamente todos tienen esa capacidad de reconciliarse con su pasado, no todos tienen la capacidad de enfrentarse al futuro o al presente que están viviendo. Los personajes de las novelas cyberpunk más bien son personas que pues tratan de sobrevivir de alguna forma. Muchas veces se enfoca incluso en minorías, en personajes marginados que no están en las condiciones óptimas de ese mundo futuro que parecería muy antojable, ¿no? Se encuentran más bien en los barrios bajos, en las situaciones que tienen la tecnología como un referente, pero no como una realidad presente.
Y eso es lo que la mayoría de las personas tenemos hoy en día. Tenemos muchas de estas cuestiones tecnológicas siéndonos vendidas, siéndonos promocionadas, pero no es parte de nuestra realidad, no es parte del día a día. No ha sido integrado, al menos de alguna forma. La militarización de los estados es otra de las cuestiones que las distopias cyberpunk tratan mucho, ¿no? Teniendo las bases sociológicas de que la humanidad necesita gobiernos para ser controlados, que los impulsos por las grandes masas son incontrolables ya, pues necesitan violencia y necesitan armamento cada vez más avanzado y todo. Hoy en día tenemos a los policías de antimotines equipados con alta tecnología para poder estar en mejor comunicación, en mejor estrategia, en mejor acción. Tienen drones para vigilar en todo momento las calles, la identificación facial es otra de las cuestiones ya reales que suceden día a día, ¿no? Puede ser inculpado por incluso cuestiones que no has cometido porque ya están desarrollando la posibilidad de hacer videos de la cara de cualquier persona sin la necesidad de que esa persona lo haya vivido, lo haya hecho, lo haya sido grabada, simplemente es como una superposición de tu rostro tomado en una fotografía con lo que alguien más decide que digas o expreses. Y la dificultad para diferenciar entre lo que realmente se hizo y lo que está siendo especulado, pues es muy grande, o sea, parecen videos reales y pues es una problemática, ¿no? En un personaje de gran poder como sería un presidente de alguna nación muy poderosa, diciendo cosas que aseguren tratos con alguna nación oponente o que aseguren algún trato ilícito, pues puede poner en riesgo las situaciones globales, ¿no? La economía, las relaciones internacionales y demás. Las implicaciones de toda esta tecnología pues van más allá de lo que simplemente vemos como avance tecnológico. Van a un nivel social, van a un nivel de cómo la gente ha modificado su realidad en base a lo que tenemos todo el día en las pantallas. Eso es la esencia del cyberpunk, de la tecnología modificando la vida humana a un grado no solamente pues, físico y de interacción inmediata, sino también en cómo las estructuras sociales se modifican, en cómo los gobiernos se modifican, en cómo la economía empieza a ser modificada por estos mandatos tecnológicos que parecen distópicos porque son megacorporaciones, son empresas, son intereses muy específicos los que acaban guiando la gran mayoría de las decisiones, ¿no? El día de hoy tenemos, como les decía, esta inclusión de los lentes de realidad aumentada para los trabajos en equipo, para trabajar de manera pues, más eficiente supuestamente, ¿no? Tenemos esta nueva tecnología de los audífonos True Wireless, que son estas pequeñísimas conchitas que van dentro del oído, se cargan varias veces con su estuche, no necesitas cables ya. Las fábricas de esos microcomponentes se ven de esa forma hoy en día, parece escenario de película distópica, ¿no? Todos en el uniforme blanco, con mascarillas, trabajando en una línea con el mismo patrón repetitivamente. Volvimos a esta horripilante mundo industrial que Metrópolis, por ejemplo, de Franz Lang mostraba en los 20 ya. Esta es una portada de la revista Byte de 1981 y esta es una recreación que una persona en internet decidió hacer. La previsión de que íbamos a poder tener una computadora en nuestro reloj, pues tenemos los smartwatches hoy en día que tienen casi todas las mismas capacidades que un teléfono, pero desde la muñeca del usuario, ¿no? Sin embargo, también pues empezaron con toda esta nueva difusión hoy en día de los cyberpunk, de toda esta visión de la tecnología desmesurada, pues vemos que no es nada más esta versión pulcra y bonita que las empresas venden. La gente empezó a agarrar ejemplos de la vida diaria o de la vida marginal de cierta forma para mostrar cómo la innovación tecnológica no necesariamente tiene que ir de la mano de los materiales que se tengan, sino de cuál es la realidad social de esas personas. Nacen estos memes que me parecieron muy interesantes porque no retratan únicamente lo que el futuro puede hacer o lo que la tecnología está haciendo en el día a día, sino lo que la gente que ni siquiera tenía, que las empresas y los diseñadores en ningún momento tuvieron en mente, acabaron haciendo con esos aparatos, ¿no? Parece absurdo, pero es una inclusión de la tecnología en una realidad que no va a la par de ese desarrollo. Y en cambio, pues sí tenemos grandes empresas que tienen eslogans como come
compra y repite una y otra vez, parece eslogan de novela orwelliana. Pues las protestas contra Trump cuando estuvo a punto de ser presidente y que ahora hoy en día es presidente de los Estados Unidos, un magnate empresario que tiene incluso grandes cuestiones legales ahí de fondo ya escabrosas, pues acabó con el poder de una de las naciones más grandes o más poderosas, influyentes al menos hoy en día, no diría poderosas, pero sí influyentes. En cambio también pues estas dos escenas de las esquinas parecen también escenarios de estas películas distópicas de opresión militar y demás. Eso pasó en la Ciudad de México, es la Plaza de la Tecnología, que fue redada porque había reportes de crimen que se cometía ahí dentro, ¿no? Es curioso cómo empezamos a ver también estos escenarios que en la novela Cyberpunk aparecen como el sprawl, grandes bodegas o grandes secciones apartadas de la sociedad que viven en cierta marginalidad, pero donde el crimen empieza a tener frutos, donde el crimen se oculta, la tecnología va a la par del crimen en estas novelas y es lo que también el día de hoy nos estamos dando cuenta, las grandes organizaciones criminales, los grupos de organización criminal a gran escala, pues también tienen una tecnología de punta influyendo, trabajando con ellos. Así que pues el trabajo de las humanidades no es desapegarse de las ciencias duras y de los desarrollos tecnológicos que este tipo de cosas nos muestran. Al contrario, es observar que el olvido del monomito, el olvido de la ética, el olvido de los gobiernos pasados, el olvido de la historia, es lo que ha llevado a que lleguemos a este punto de crisis, donde la identidad misma, la psique misma de las personas es borrada por una identidad generada por un algoritmo computacional. Las humanidades deben de inmiscuirse en todos estos desarrollos, debe de tenerse en cuenta cuál va a ser el impacto social de esto, el impacto adquisitivo, el impacto económico y el impacto que pues la tecnología pueda hacer a la larga en el pensamiento y en el desarrollo de las relaciones sociales. Eso es todo. Vamos a dar espacio para otra breve pregunta. Bueno. Un poco va dirigida a las dos porque me parece que el proceso de tecnologización o de no puede, también es un correlato de las nuevas visiones de la nación y de cómo se diferencian los estados también. Entonces creo que el cyberpunk nos pone a cuestionamientos muy puntuales con nuestra relación con la tecnología. Entonces yo hace poco tuve un curso de temas selectos donde hicimos filosofía de la tecnología y recorrimos varias de las novelas cyberpunk junto con literatura rusa. Recuerdo Silent Green, dentro de otras también Blade Runner, Mi Tío, etcétera. Entonces me dejó con muchos cuestionamientos que quisiera ver si tienen alguna respuesta aquí con este diálogo. El curso inició con un escrito básico para reflexionar sobre la tecnología, que es de La pregunta por la técnica de Martin Heidegger, donde lo que nos parece que nos propone es no tenemos que tomar distancia de la tecnología, no la tenemos que satanizar, sino más bien tenemos que entender que la tecné, la palabra griega, es la que nos empuja al desarrollo tecnológico, pero nosotros tenemos que comprender que somos parte de ella, pero no abandonarnos, ¿no? Entonces por eso ahí la cita está tan adorada por Heidegger de donde crece el peligro, crece también lo que salva. O sea que nosotros tenemos que relacionarnos con la tecnología íntimamente, no alejarnos de ella, sino comprender qué es lo que nos está poniendo a pensar o qué retos implica el desarrollo tecnológico. Entonces, lo que a mí me llama la atención es mucho cómo la tecnología ha logrado frenar la escatología o la teología del fin de los tiempos, ¿no? Entonces, los escenarios que te presenta el cyberpunk son decadencias perpetuas, o sea, no acaba, ya no hay fin de la historia, es una catástrofe inminente, pero también eterna, que no logra quedar su fin. Y entonces te preguntas, bueno,
¿cuál fue el quiebre con esto? Y una de las preguntas que tratábamos de, o bueno, una de las respuestas, posibles respuestas que tratábamos de poner ahí en la mesa es la escatología cristiana, judío-cristiana, que nosotros, de la cual nosotros somos un producto, ponía una constante diferenciación del humano y el animal, ¿no? Entonces, el final de los tiempos del judeocristianismo es la unión con esa parte que siempre estamos aislando del animal, ¿no? Y entonces resulta que ahí ya no hay esta diferencia, en el final de los tiempos ya no hay diferencia entre el hombre y el animal. De hecho, bueno, en fin. Entonces, pero parece que el cyberpunk nos dice, porque yo me ponía a cuestionarme, ¿por qué no aparecen los animales en las novelas? O sea, ya no hay esta cosa que nos mantenía diferenciada y el lugar del animal es ocupado por la máquina, ¿no? Entonces estamos diferenciándonos constantemente de las máquinas. Will Smith en Yo Robot, ¿no? Que no entiende si es máquina o es humano o cuál es su papel en esta zona limítrofe entre el ser humano y la máquina. Entonces, bueno, parece que entonces ya perdimos el rumbo de diferenciación, porque lo que nos pone en juego la máquina es que no hay historia, porque a través de esta mecanización del mundo podemos suspender la inminente catástrofe. De hecho, de hecho, esto también, con esto que decías del héroe, claro, o sea, ya no hay héroe porque ya no hay mesianismo. En un mundo donde ya no hay fin de los tiempos, ya no hay nadie quien te prometa llegar ahí. Entonces el héroe ya no existe porque ese héroe no puede anunciar un tiempo nuevo, porque está todo suspendido. Entonces la pregunta ya puntual como tal es, ¿tú crees que el cyberpunk anuncia un tiempo histórico que gira totalmente en el vacío? Y si esta lectura es cierta, ¿cuál es el lugar de la pregunta humana de qué nos queda? Rapidísimo, creo que el cyberpunk no postula no hay salvación, sino el fin del mundo siempre ha estado. Desde hace cientos de años nos han dicho que el mundo se va a acabar y que 1001 razones han influido en que se acabe el mundo, ¿no? La crisis siempre ha estado. El cyberpunk finalmente se da cuenta de que pues no es necesariamente cambiarlo radicalmente, no es un rompimiento de una nueva era desechable como lo vemos hoy en día. Es que el problema es que lo vemos de esa forma, de que tiramos lo viejo, se elimina por completo y viene algo nuevo. El cyberpunk tiene todos estos elementos que han ido incorporándose una y otra vez, son como módulos que permiten que la realidad vaya modificándose y incluso llega a trasladar las cuestiones de que la trascendencia de la historia, de la conciencia humana, de lo que nos hace humanos, ya no es únicamente cuestión de nuestro cuerpo orgánico. Efectivamente, desaparecen los animales en el cyberpunk porque nos acabamos el planeta en su cuestión natural, ¿no? Esa es una de las problemáticas que habla. La diferenciación con la máquina ahí reside en que la máquina no tiene la capacidad de conciencia, o es la premisa básica, ¿no? Que en el momento en el que vaya a haber una máquina con conciencia, va a haber un cambio. Pues ahí pasa el asunto de que la humanidad tiene que trasladar su conciencia a la tecnología, a utilizar las herramientas, ¿no? Es una de las postulados que viene, que la evolución y el cambio vienen dentro de este contexto, que el cambio va a ser uno de paradigmas más que de progreso tecnológico tangible, y que los nacionalismos incluso son una de estas respuestas de segregación, de diferenciación, de preservar lo humano. Muchas veces los discursos en estas historias parecen nacionalistas cuando en realidad pues son de entre especies, ¿no? Entre lo mecánico y lo humano, lo orgánico. Pero pues de todas formas es una segregación que sucede en el día a día entre razas, entre personas de diferentes orígenes, entre lenguajes o entre formas de apariencia incluso. Ahí.